Hola amigos, qué bueno que podemos compartir juntos la palabra del Señor. Acompáñenme a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, el versículo 24. Leemos solamente el versículo 24 para poder entender el versículo 44 al 48, para que podamos entender qué es lo que está sucediendo allí. Leamos Hechos 10, 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces, lo que sucede es que Pedro iba a la casa de Cornelio, a Cesarea, y Cornelio lo esperaba, y no lo esperaba solo, lo esperaba con sus parientes y con amigos íntimos. Allí estaba Cornelio esperando. No dice cuánto era el número, no dice la palabra de Dios, pero algo sucedió cuando llega Pedro a casa de Cornelio. Vamos a leerlo en el versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amigos, a veces como iglesia nos volvemos tan religiosos y terminamos afectando a tantas personas. Hay muchas personas que no quieren saber nada de Dios y no quieren saber nada de una iglesia ni de congregarse porque los hemos lastimado, los hemos dañado. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto tan religiosos. Prácticas de hombres. Hay hombres diciendo qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Cómo hay que ir vestido a la iglesia y cómo no se debe de vestir. Qué se debe de comer y qué no se debe de comer. Y Pedro se sorprendió y los que iban con él de cómo Pedro compartió las escrituras, cómo Pedro habló en la casa de Cornelio y gente inconversa, gente que se vestía no sé cómo, porque no dice la palabra de Dios cómo estaban vestidos, y gente que comía no sé qué cosas, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y a veces nosotros nos estamos creyendo que no la sabemos toda, que leemos las escrituras y que somos los llamados a poner condiciones, y que podemos decir qué hacer y qué no hacer, qué vestir y qué no vestir, qué comer y qué no comer. Parece como si nosotros fuéramos los que condicionáramos a Dios. Estamos como los fariseos, hipócritas fariseos, les dijo Jesucristo, poniendo prácticas, queriendo acomodar a la gente a cosas, a prácticas humanas, poniendo la ley de Dios y las cosas de Dios después de las nuestras. Jesucristo le dijo: escribas, hipócritas, fariseos, que no entráis ni dejáis entrar a los que quieren entrar al cielo, que ponen cargas pesadas que ni siquiera ellos pueden llevar. Y tristemente a veces somos así. Le queremos decir a las personas cómo tienen que vestir para ir a una reunión, a la iglesia. Entonces la gente, si no está acostumbrada a vestir de esa manera, o no les gusta, o tiene cierta enfermedad que no les permite lucir cierto traje, cierta ropa, se sienten que no pueden ir. O les decimos qué tienen que comer, o cómo tienen que actuar, o de qué manera tienen que comportarse. Y sí, se sabe que en la iglesia tiene que haber reverencia, respeto y todo eso, pero también tenemos que ver que hay mucha gente que viene del mundo
que tiene muchas prácticas del mundo. No digo la gente vieja ya debe saber la Biblia, debe practicar la Biblia y debe saber muchas cosas y no hacerlas. Pero la gente nueva, hay que tolerarle, hay que tenerle paciencia, hay que esperar. Y también hay gente vieja que hay líderes que no los dejan servir al Señor porque tienen que tener cierto modelo que ellos han estipulado que tiene que ser de esa manera. Entonces, para sorpresa de Pedro y de los que acudían con Pedro, que eran fieles a la circuncisión, que había que circuncidarse, vieron cómo los incircuncisos, los gentiles, los que no conocían de Dios, los que no pertenecían al pueblo de Israel, esos eran los gentiles, recibieron también el Espíritu Santo. Dios puede hacer la obra en cualquiera, porque Él es soberano. No seamos nosotros hallados, impidiendo, metiéndonos en el medio para que no se cumpla la obra de Dios en algunas personas. Pensemos y cuidémonos. No somos autoridad o no somos quien para decir quién merece o quién no lo merece. Eso está en la total potestad de Dios, en la voluntad de Dios. Nosotros simplemente tenemos que hablarle a las personas de Cristo, del Salvador del mundo, de Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, para que la gente llegue. Y una vez llegue, enseñarles palabra, que el Espíritu de Dios es el que va a caer algún día sobre ellos y les va a hacer entender y les va a hacer dar cuenta de algunas cosas que no están bien. Pero no nosotros forzar las cosas. Bendiciones.